Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una bienvenida súper especial. Si ya eres parte de esta gran familia, gracias por seguir acompañándonos en cada aventura culinaria. Hoy tenemos un episodio que es pura magia, una receta que va más allá de los ingredientes, una que lleva consigo un sentimiento muy especial. Vamos a preparar algo que he llamado la pizza especial de Campara de Met en su nueva casa. Sí, así como lo escuchan. Y antes de que se pregunten, ¿quién es Demet y por qué esta pizza es tan especial? Bueno, eso es parte de la historia que les contaré mientras cocinamos. Es una sorpresa, un gesto de cariño y de bienvenida, y creo que les va a encantar la idea. Así que si te gusta la pizza, te gusta la buena onda y te gusta aprender recetas con alma, quédate conmigo hasta el final, porque esto se va a poner bueno. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que preparamos aquí. Vamos a darle. Imaginen la escena, un amigo cercano, Demet, se acaba de mudar a una casa nueva. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Y cuando alguien se muda, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para hacerle sentir bienvenido, para decirle, estoy aquí para ti, para llenar su nuevo hogar de aroma a hogar? Exacto. Una pizza hecha con amor. Pero no cualquier pizza. Esta es la pizza especial de Campara de Met. El nombre ya te da una pista, ¿verdad? El Can aquí no es solo un nombre, es el que cocina con todo su corazón para Demet. Y la especial es porque lleva ingredientes que tienen un significado, que cuentan una pequeña historia, que son un guiño a las cosas que a Demet le gustan, a nuestros recuerdos compartidos. La base de todo esto es, por supuesto, una buena masa de pizza. Yo personalmente prefiero hacerla casera. Tiene un sabor y una textura incomparables. No se preocupen, les voy a dar mi receta infalible para una masa que queda esponjosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera. Necesitarán harina de fuerza, levadura fresca o seca, agua tibia, un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. La clave está en amasarla con paciencia, dejar que fermente bien, y ahí es donde empieza la magia. El olor a levadura fermentando es el primer indicio de que algo maravilloso se está gestando. Yo suelo dejarla reposar en un bol cubierto con un paño húmedo en un lugar cálido, como cerca de la ventana o dentro del horno apagado. Ver cómo duplica su tamaño es una satisfacción increíble. Mientras nuestra masa reposa, vamos a pensar en los ingredientes que harán esta pizza verdaderamente especial para Demet. He estado dándole vueltas a esto y he decidido combinar sabores que sé que le encantan, pero con un toque inesperado. Para la base de la salsa, en lugar de la típica salsa de tomate, he optado por una crema de pimientos asados. ¿Por qué? Porque Demet adora los pimientos asados, especialmente los rojos. Les da un dulzor y un toque ahumado que es simplemente espectacular. Para hacerla, solo necesitan asar un par de pimientos rojos hasta que la piel esté bien negra, pelarlos, quitarles las semillas y triturarlos con un diente de ajo, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Si quieren darle un toque más intenso, pueden añadir una pizca de pimentón ahumado. Verán qué maravilla de color y de aroma desprende esta crema. Ahora, el queso. El queso. Un elemento crucial en cualquier pizza. Para Demet he elegido una combinación que equilibra lo cremoso con lo sabroso. Por un lado, una buena mozzarella fresca rallada, que se derrite de manera sublime y aporta esa elasticidad tan característica. Pero para darle el toque especial, voy a añadir también unas lonchas finas de queso de cabra. El queso de cabra tiene un punto ácido y un sabor más pronunciado que contrasta a la perfección con la dulzura de la crema de pimientos. Además, se hornea maravillosamente creando pequeñas burbujas doradas que son irresistibles. Y ahora, los toppings. Aquí es donde realmente podemos jugar y hacerla única. He pensado en algo que sea fresco, un poco crujiente y con un sabor que complemente el resto. Por un lado, he preparado unas rodajas finas de calabacín que voy a saltear ligeramente con un poco de ajo y hierbas provenzales. El calabacín, al saltearlo un poco, mantiene una textura agradable y no suelta demasiada agua al hornearse. Además, ese toque de hierbas provenzales le da un aroma increíblemente mediterráneo. Otro toque secreto, y este es un guiño a nuestros viajes juntos, son unas aceitunas negras Kalamata. Son más carnosas y tienen un sabor más intenso que las aceitunas comunes.
Sé que a Demet le encantan y su toque salado y ligeramente amargo va a ser el contrapunto perfecto a la dulzura de los pimientos y el queso. Pero, ¿saben qué más? Para añadir una explosión de frescura después de hornearla, vamos a ponerle unas hojas de rúcula fresca. La rúcula tiene ese toque ligeramente picante y amargo que limpia el paladar y equilibra la riqueza de los demás ingredientes. Y para terminar, un chorrito de miel. Sí, miel. Sé que suena un poco raro en una pizza salada, pero confíen en mí. Unas gotitas de miel de romero, por ejemplo, que tiene un aroma floral muy delicado, realza todos los sabores y crea un contraste agridulce que es pura poesía en cada bocado. Entonces, resumiendo nuestros ingredientes estrella para esta pizza especial de Campara Demet: masa casera hecha con amor, una base cremosa de pimientos asados, mozzarella fresca para la cremosidad, queso de cabra para el carácter, calabacín salteado con hierbas provenzales para la frescura, aceitunas kalamata para el toque salado, rúcula fresca para el contraste y un toque final de miel de romero para la sorpresa. Ahora, el proceso. Una vez que la masa ha fermentado, la estiramos sobre una superficie enharinada. No se preocupen si no queda un círculo perfecto, eso le da un encanto artesanal. La colocamos sobre la bandeja de horno, que previamente he cubierto con papel de hornear o he engrasado ligeramente. Empezamos extendiendo la crema de pimientos asados de manera uniforme, dejando un pequeño borde sin cubrir para que se forme esa clásica cornición crujiente. Luego esparcimos la mozzarella rallada, cubriendo bien la base. Colocamos las lonchas de queso de cabra estratégicamente, para que se derritan y creen focos de sabor. Distribuimos las rodajas de calabacín salteado y las aceitunas kalamata. Y ahora, al horno. La temperatura ideal para una buena pizza es alta, alrededor de 220 a 230 grados Celsius, con calor arriba y abajo. El tiempo de horneado varía, pero suele ser entre 12 y 18 minutos, hasta que los bordes estén dorados y crujientes, y el queso burbujeante y ligeramente tostado. Es importante vigilarla, porque cada horno es un mundo. El aroma que va a empezar a llenar la cocina es pura anticipación, es el aroma de la bienvenida, el aroma de la amistad. Cuando la pizza salga del horno caliente y radiante es el momento de darle el toque final. Esparcimos generosamente las hojas de rúcula fresca por encima. El calor residual de la pizza hará que la rúcula se ablande ligeramente sin cocinarse del todo. Y como broche de oro, un hilo fino de miel de romero. Solo un poquito para que el dulzor no opaque los demás sabores, sino que los realce. Y ahí la tienen, la pizza especial de Campara Demet. Una pizza que no solo nutre el cuerpo, sino que también nutre el alma. Es un recordatorio de que las pequeñas cosas, los gestos hechos con amor, son los que realmente marcan la diferencia. Es la forma de decir bienvenido a tu nuevo hogar, me alegro de que estés aquí, eres parte de mi vida. Preparar esta pizza ha sido un acto de cariño, un deseo de que Demet se sienta rodeado de calor y de afecto desde el primer momento en su nuevo espacio. Imagino su cara al verla, el aroma llenando su cocina por primera vez, el primer bocado que le haga decir, esto es perfecto. Espero que esta idea les inspire. No tiene que ser para una mudanza, puede ser para celebrar un logro, para animar a un amigo, o simplemente para decir, te quiero de la manera más deliciosa posible. Anímense a personalizar sus pizzas, a ponerle su propio toque, a contar sus propias historias a través de los ingredientes. La cocina es un lienzo para la creatividad y para la expresión del afecto. Bueno, hemos llegado al final de esta deliciosa aventura. Hemos viajado por los ingredientes, hemos imaginado los aromas y, sobre todo, hemos sentido el amor que va en cada bocado de esta pizza especial de Campara Demet. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya inspirado, y que se animen a probarla o a crear su propia versión. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este vídeo, si sintieron la magia de la cocina y la amistad, por favor, denle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gustan estos contenidos. Y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas recetas y aventuras culinarias. Ahora les toca a ustedes. Me encantaría saber en los comentarios qué les pareció esta pizza, si tienen alguna idea para su propia pizza especial, o que les gustaría ver en futuros vídeos. Sus comentarios son súper importantes para mí.
Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto con más recetas, más historias y por supuesto más sabor. Hasta la próxima, cocineros y cocineras. Adiós.